Bienvenidos a un nuevo estudio, hermanos. El día de hoy vamos a concluir el capítulo 3 del libro de Jonás, y en el video anterior habíamos visto cómo el profeta llegó a Nínive, se puso a recorrer la ciudad mientras iba proclamando el mensaje que Dios le había encomendado, y pudimos ver cuál fue la reacción inicial que hubo en los ninivitas, que fueron susceptibles al mensaje de Dios, y vimos su arrepentimiento, que se había manifestado a través de acciones externas. Ellos empezaron a ayunar, se empezaron a vestir de cilicio, entre otras cosas. Cubrimos hasta el versículo 5, entonces hoy vamos a retomar en el 6 y estudiar la porción hasta terminar. Pero primero les voy a hacer la lectura del versículo 6 en adelante, y dice así: Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bueno, de pronto en el versículo 6, el mensaje llega también a oídos del rey, del gobernante en Nínive. Lo primero que podríamos preguntar, tal vez también por cierta curiosidad, es ¿quién era este rey? El texto no nos da mayor información, no menciona su nombre, y la verdad es que no podemos llegar a una conclusión certera. Se han dado o se han sugerido algunos nombres de los que eran emperadores de Asiria en tiempos de Jonás. Yo les voy a dejar acá algunos de esos nombres y las fechas en las que gobernaron. Pero también es probable, como ya les había sugerido en otro video, que en tiempos de Jonás, Nínive no fuera necesariamente la capital del imperio asirio. Sí era una ciudad importante, pero algunos sugieren que no la capital. Eso pasaría tiempo después, y quizá la frase rey de Nínive no se refiera estrictamente al emperador de todo el imperio asirio, sino solamente a la persona que en esos días gobernaba sobre la ciudad de Nínive. Pero bueno, dejando a un lado esos detalles que no son lo más relevante en el pasaje, se nos dice que a este rey le llegó la noticia. ¿Y de qué se enteró a través de esta noticia? Pues de lo que estaba pasando en la ciudad a causa de Jonás, que un hombre de fuera había venido. Seguramente se le comentó al rey cuál era el mensaje de juicio que Jonás anunciaba, y la manera en la que los ninivitas, es decir, su pueblo a quienes él gobernaba, habían reaccionado ante la predicación de Jonás. Ahora, lo curioso es cuando nosotros vemos que en este rey hay una respuesta también positiva a la noticia que él acaba de recibir. Es raro ver cuando un gobernante reacciona de esta manera a los asuntos que tienen que ver con Dios, pero evidentemente el Señor también tocó su corazón cuando él escuchó la noticia de Jonás, su predicación y lo que estaba pasando en Nínive. Lo podemos ver por las acciones que leemos también en el versículo 6, que nos dicen que de pronto el rey se levantó de su silla, de su trono, se cambia las vestiduras porque se despoja su vestido, su manto real, sus vestiduras como rey, y se cubre de cilicio, al igual que su pueblo. Estas ropas ásperas que eran señal de duelo, de contrición. Y finalmente se sienta sobre ceniza. Entonces cambia el trono por la ceniza y cambia sus vestiduras reales por el cilicio. Y vemos ahí como también lo que Jonás estaba predicando había llegado hasta su corazón. Un autor dice que ante la fuerte denuncia del Señor, que es rey sobre los reyes, aún el rey de Nínive debe despojarse de toda pretensión de dignidad y confesarse pecador, que evidentemente fue lo que sucedió en este caso. Hace a un lado sus pretensiones de dignidad, y él también reconoce
que merece el juicio de parte de Dios. Después de esto, leemos en el versículo 7 que él hace proclamar y anunciar en Nínive un mandato, un decreto de parte del rey y de las personas importantes. Les voy a leer la primera parte, continúa en el versículo 8, pero en el versículo 7 se menciona el ayuno, un ayuno colectivo que tenía que ser vigilado en la ciudad de Nínive. Dice así: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Entonces, por un lado tenemos el ayuno. El rey, que puso el ejemplo también al despojarse, al sentarse sobre ceniza, de pronto encabeza un ayuno colectivo. Esto es algo también un poquito raro, porque no tenemos muchos ejemplos en la Biblia de ayunos colectivos, pero parece haber sido una medida común entre los pueblos cuando se quería evitar un desastre o una calamidad nacional. Entonces el rey encabeza un ayuno colectivo, y también ya sabemos que esto es algo que las personas habían empezado a practicar aún antes de que el rey recibiera la noticia. Cuando escucharon a Jonás, ellos ya habían empezado a vestirse de cilicio y a ayunar. Pero al mandar este decreto, el rey lo hace una medida oficial, respaldada por la autoridad o por el gobierno. Lo curioso aquí es que además de los hombres, también se incluyen los animales en esta medida de ayuno, bueyes y ovejas, es decir, los animales domésticos y los que estaban destinados generalmente al uso religioso a través de sacrificios. También es probable que nos parezca un poquito extraño que los animales se incluyeran en el ayuno. Al menos no parece que el pueblo de Israel recurriera a esta práctica frecuentemente, pero en otros pueblos parece haber sido algo normal, algo que practicaban, como en este caso los asirios, que no solo las personas sino también los animales tenían que ser incluidos en el ayuno. No se les dé alimento, que no gusten cosa alguna, e incluso se menciona al final: y no beban agua, lo que es un recurso vital. Después de pocos días sin agua, personas y animales pueden morir. Entonces era un ayuno drástico, que probablemente el rey pensaba que el juicio, la calamidad que se acercaba, si no se arrepentían, merecía una reacción también drástica, como este ayuno a ultranza que estamos viendo aquí en el versículo 7. Ahora vamos a pasar al 8. Parece que el decreto también contenía estas palabras, donde el rey le pide a los habitantes de Nínive: cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Vamos a empezar por comentar esas frases. Ya hemos comentado un poquito de qué era el cilicio, esta ropa áspera que era incómoda para llevar sobre la piel, que normalmente se vestía en momentos de dolor, en momentos de angustia. Y también aquí nuevamente se mencionan los animales. Personas y animales tenían que ponerse sus vestiduras de cilicio. A mí hasta cierto punto pues también me resultó un poquito extraño y hasta gracioso, ¿no? El imaginarse cómo se vería un buey o una oveja con su vestimenta de cilicio. Parecería una extravagancia. Al igual que lo que ya comentábamos, parece que el pueblo de Israel no solía practicar esto, pero era la creencia de algunos pueblos, que los animales también fueran involucrados en estas señales de contrición. Entonces ahí tenemos a los animales vestidos de cilicio, y dice la siguiente parte del decreto: y clamen a Dios fuertemente. El verbo clamar, o la palabra clamar, tiene mucha importancia en el libro de Jonás. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos a marineros gentiles clamando a Dios para no perecer en medio de la tormenta. En el capítulo 2 vemos a un Jonás a merced de las aguas del mar, también clamando a Dios para no perecer, o clamando, invocando a Dios desde el vientre del gran pez. Y otra vez en el capítulo 3 el verbo clamar vuelve a aparecer, pero en esta ocasión relacionado con los ninivitas, clamando al Señor para que no envíe su juicio y su castigo sobre ellos. Otra cosa curiosa aquí, es la tercera vez que yo voy a mencionar que es algo extraño, es que nos dicen los autores que
La gramática del texto parece incluir en esa frase, clamen a Dios fuertemente, parece incluir también a los animales. Y eso es un poquito extraño, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ¿cómo los animales pueden clamar a Dios? Pero imaginémonos aquí que después de varios días de no probar alimento y de no probar agua, naturalmente los animales iban a empezar a emitir sonidos de hambre, de berridos, ruidos de animales pidiendo por comida. Y los antiguos creían que ese era el clamor de los animales hacia Dios pidiendo alimento. Entonces aquí se iban a combinar ambos clamores, el de los animales que estaban hambrientos y los hombres con sus oraciones fervorosas, los hombres con sus oraciones intensas pidiendo perdón a Dios. Y ambas se reforzarían para llegar ante la presencia de Dios. Parece que eso es todo lo que incluye esa frase de clamen a Dios fuertemente. Ahora, también viene aquí algo muy importante, porque el rey menciona en el decreto, pero también conviértase cada uno de su mal camino. Y aquí evidentemente eso se refiere solo a las personas, ¿verdad? Probablemente el rey entendía muy bien que no bastaba solo lo exterior, que no bastaba solo el abstenerse de agua, el abstenerse de la comida, el ponerse una vestimenta incómoda, sino que era necesario algo interior, un cambio en el corazón o una genuina conversión en cuanto a lo espiritual. Por eso, esperando contar con la sinceridad de su pueblo, les hace esa invitación: conviértase cada uno de su mal camino. Para esto, las personas de Nínive iban a tener que hacer una especie de autoanálisis, de examen interior para identificar cuáles estaban siendo esas malas prácticas o cuáles eran esos malos caminos por los que ellos andaban, para dejarlos, confesarlos delante de Dios y arrepentirse. Y bueno, aquí al menos se mencionan algunos ejemplos. Dice el versículo 8, la rapiña que había en sus manos, la violencia, las prácticas crueles por las que los asirios eran famosos. Pero esos son solo algunos de los pecados. Podemos pensar que en la sociedad de Nínive había muchos pecados que los estaban corrompiendo: idolatría, inmoralidad, avaricia, desviaciones en el área sexual y un montón de cosas. Entonces, el decreto hace una invitación a la intimidad del corazón. Cada quien examine su vida, vea cuáles son los malos caminos en los que anda y cámbienlos. Arrepiéntase de su mal camino. A diferencia del ayuno y del vestirse del cilicio, esto no podía ser temporal, no podía durar 3-4 días, sino que tenía que ser un cambio perdurable o un cambio definitivo. Y pasamos finalmente al versículo 9. Bueno, nos faltan dos, el 9 y el 10, pero dice el 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es una pregunta, ¿verdad? Tal vez al leer esa pregunta podemos darnos cuenta que el rey y los principales en Nínive, aún las personas, entendían que Jehová, el Dios de Jonás, no era un Dios que podía ser chantajeado por sus buenas obras. Como ya ayunamos y como ya estamos vestidos de cilicio, Él nos tiene que perdonar. Quizá esa pregunta refleja que ellos sabían que Jehová es el Dios soberano, que hace según Él quiere, que los hombres no lo pueden coaccionar para que Él haga lo que ellos quisieran, y por eso lo expresan así: esperemos que Él se vuelva y se arrepienta del ardor de su ira y no perezcamos. Entonces, al mismo tiempo que es una duda, al mismo tiempo que ellos están conscientes de que Dios podría destruirlos aún a pesar de lo que ellos están haciendo, también es una frase que refleja la esperanza que había en sus corazones. Porque pues parece indicarnos esta frase que ellos habían entendido lo suficiente del mensaje de Jonás para darse cuenta que Dios sí podía perdonarlos, que Dios sí podía darles una segunda oportunidad. Entonces veamos también esa pregunta como la esperanza que ellos albergaban dentro de sí mismos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira
y no pereceremos. Ahora, sobre ese versículo 9, hay ciertas frases que pudieran parecer extrañas si las aplicamos a Dios. Por ejemplo, podemos decir que Dios puede cambiar de opinión, que Él puede volverse de lo que ha ideado en un principio. Podemos decir que Dios se arrepiente o que se aparta de lo que había decidido previamente. Y la historia nos va a mostrar que sí, pero hay que hacer ciertas especificaciones, ¿sí? Por ejemplo, el cambiar de opinión en Dios o el arrepentirse no es como en el ser humano. Normalmente nosotros como seres humanos nos arrepentimos o nos cambiamos en cuanto a alguna acción, en cuanto a alguna opinión, porque podemos equivocarnos y entonces hay que cambiar, ¿verdad? O porque no tenemos el conocimiento de todas las posibilidades y en la marcha nos damos cuenta que tal vez lo que estamos haciendo no es lo mejor y por eso tomamos otra decisión u otro curso de acción. Bueno, en caso de Dios no es de esa manera. Él no se arrepiente porque se equivoque o Él no se arrepiente porque no sepa qué es lo que va a pasar al final. Sin embargo, sí hay ciertas circunstancias en las que Él toma estas decisiones de cambiar el curso de acción de acuerdo con la respuesta de los seres humanos. Es un poquito difícil tal vez de ir acumulando estas ideas, encajándolas, pero ese es el punto, hermanos. El hecho de que Dios cambie o se arrepienta no afecta su inmutabilidad, ¿sí? Él no cambia en su carácter, en lo que Él es por naturaleza, pero hay ciertos tratos de Dios hacia los hombres en los que el resultado final depende de la respuesta del ser humano. Entonces ahorita vamos a ver más adelante que al final Dios de hecho sí cambia y se arrepiente de lo que había dicho previamente sobre los ninivitas. Les voy a leer dos frases que al principio también son un poquito difíciles, pero se las voy a dejar para que puedan meditar en ellas y tratar de explicar un poquito mejor esa frase del arrepentimiento o del cambio que puede haber en Dios. Por ejemplo, un autor dice: la aparente variación en la acción de Dios no es más que la coherente aplicación de su carácter eterno al fluctuante comportamiento del hombre. Y si de la primera vez que usted la escuchó no le queda muy claro qué significa o la quiere volver a oír, bueno, regrese tantito el video y medítela. ¿Qué significa eso? Yo ahí ya se la he compartido para que la pueda verificar. Le voy a compartir la segunda. Dice: como los hombres cambian en su respuesta a Él, se le hace necesario a Dios cambiar sus métodos en su trato con ellos. Debe de adoptar un curso de acción diferente para ser fiel a sus inalterables propósitos y naturaleza. Entonces, esa también me pareció muy adecuada. Por nuestra naturaleza cambiante, a veces Dios tiene también que cambiar sus tratos para poder permanecer fiel a su naturaleza inalterable. Entonces ahí tiene usted algunas frases en las cuales meditar, y en este caso el arrepentimiento en Dios también lo podemos ver como un enternecimiento de su corazón. Él estaba firmemente decidido para destruir a los ninivitas, pero si no se arrepentían. Si ellos se arrepentían, el corazón de Dios podía mostrarles compasión y podría mostrarles también su gracia, como lo vamos a ver en el versículo siguiente, que es nuestra conclusión. Y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces Dios fue consciente de lo que ellos estaban haciendo. Vio Dios sus obras, vio Dios lo que hicieron. Si usted se va al principio del libro de Jonás, se dice que Dios vio sus malas acciones, sus malos caminos, que lo que estaban haciendo pecaminoso había subido ante su presencia. Pero ahora Dios ve el otro lado, las buenas obras, el cambio genuino que había en ellos, y entonces dice ahí que como ellos se convirtieron, como ellos se habían arrepentido, Dios también, vamos a decirlo así, se convirtió, se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Entonces,
nuevamente voy a recalcarlo aquí, ¿significa que Dios mintió cuando dijo que iba a destruir Nínive? No, no significa eso, porque Dios no puede mentir. Pero hay ciertos tratos de Dios hacia nosotros en los que la respuesta final depende de cómo nosotros reaccionemos. Si ellos se arrepentían, Dios también iba a cancelar, por usar una palabra, ¿verdad?, el mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y así termina esta parte final del capítulo 3, mostrándonos cómo por la respuesta de los ninivitas se salvaron del juicio proclamado por medio de Jonás. Hasta el momento Jonás no sabe esta decisión. A nosotros como lectores se nos hace saber cuál ha sido ya la decisión en el corazón de Dios, pero Jonás todavía no la conoce. Entonces eso nos va a llevar a un capítulo 4 muy interesante, donde Jonás va a estar a la expectativa de qué es lo que va a pasar. ¿Los va a destruir? ¿No los va a destruir? Y a través de eso también Dios le va a impartir una lección importante a su profeta. Pero antes de concluir, nada más le voy a llevar a una cita que resume lo que estamos diciendo aquí. Es una cita que yo ya compartí con ustedes en un video anterior, pero es un lugar preciso para volver a comentar este pasaje en Jeremías. Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 9. Dice así Dios: En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ahora fíjense el versículo 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Entonces esta fue la historia de los ninivitas. Dios dice: en un instante puedo hablar palabras de destrucción, pero si ellos cambian, yo puedo hablarles palabras de construcción, de edificación, de plantar, de bendecir, etc. Lamentablemente, tiempo después los ninivitas volverían a sus malos hábitos y Dios tendría que castigarles en generaciones posteriores. Pero al menos podemos pensar que durante aquella generación hubo un cambio genuino en la sociedad pagana que era Nínive. Vamos a terminar nuestro estudio por esta ocasión hasta aquí. Queden pendientes de cuando estemos estudiando el capítulo 4. Les mandamos un saludo y nos vemos hasta el siguiente video.